Muy buenas tardes con todos. Tengo el gusto de presentar a Florentino Díaz Ahumada hoy, esta tarde de jueves. Como decía nuestro poeta Vallejo, jueves será, porque hoy jueves, qué proso estos versos. Y nos complace mucho tener en este bloque de entrevistas La ciudad y los libros a Florentino, a quien le doy la más cálida bienvenida a este espacio del programa Lima Le. Bienvenido, Florentino. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Qué Bienvenido, tal? Florentino, bienvenido. Muchas gracias. Parece que se me interrumpió un poquito el audio. Eh, Muchas gracias por la invitación, Alex. Gracias al proyecto Lima Lee. Me encuentro muy contento de poder compartir algunas reflexiones, algunas ideas, historias sobre el tema de la ciudad, los libros, esas corrientes de expresión que constituyen esta maravilla de la tecnología, eh, del libro, ¿no? De ahora, bueno, en formato virtual, pero siempre en el formato de la materialidad, ¿no? Que nunca debe perderse, que es el contacto con el libro físico y bueno, el anhelo de que los libros también, pues, así como podemos pensar en otros bienes que son de uso urgente y de uso necesario, ¿no? Para la ciudadanía, pensar también los libros como un elemento de irradiación de ese anhelo, de esas posibilidades para todos, ¿no? Como sociedad. Y gracias, Alex, gracias por este momento. Muchas gracias, Florentino. Yo quisiera comenzar esta pregunta, Tino, tú que ya has publicado diversos libros de poesía, y siempre que conversamos, el conceptualizar el término inmanencia, este Ujú. grupo, digamos, poético, filosófico, que iniciaste junto con otros poetas como Enrique Bernales, que, digamos, cuya producción tanto artística como académica, digamos, es una persona muy interesante. Coméntanos un poco más, coméntanos por favor sobre ese término, inmanencia, ese nombre que Sí, dio al grupo poético que ustedes formaron, pero que significa algo mucho más amplio, por favor. sí, efectivamente, Imanez es en su primera formación en el año 96 y luego nuestro primer libro publicado el año 98 significó, bueno, una propuesta de estudiantes de universitarios, ¿no? Que estábamos muy conectados con el tema de los mitos, la capacidad mágica de la palabra y que estábamos inspirados, digo estábamos porque lo estábamos en ese momento, pero aún lo estamos, ¿no? De hecho, definitivamente ahora Inmanencia tiene una segunda activación y para mí Inmanencia es la enunciación de una experiencia, de una manera de reencontrarnos, de reconectarnos con esa potencialidad, esa dimensión, vamos a llamarlo así, sagrada, esa dimensión cósmica del lenguaje, ¿no? Y no solo lenguaje, sino conectarnos a través del lenguaje, ¿no? Del lenguaje, de la expresión en todos sus ámbitos, no solamente escrito, sino también visual, la expresión en todas sus dimensiones, encontrarnos con ese aspecto de la realidad que es el aspecto de la realidad del corazón. Es decir, inmanencia, como su propia palabra lo enuncia, deviene a una cualidad que es inherente, ¿no? Lo inmanente al ser es lo inherente, lo que está, podríamos decirlo, en oposición, pero complementariedad con la trascendencia, ¿no? En ese sentido, inmanencia se formula como una suerte de llamado, ¿no? De llamado a fortalecer esa, esa experiencia
de comunidad enfocada a retomar la capacidad de toda la expresión humana para reencontrarse con ese centro, con ese corazón de la realidad, lo que llamaban los místicos sufís, por ejemplo, la realidad de la realidad, ¿no? Que si bien es cierto son conceptos que podríamos intelectualizar y debatir acerca de qué es la realidad, en fin, hay toda unas corrientes de pensamiento sobre el tema y la epistemología, en fin. Sin embargo, inmanencia no buscamos plantear exclusivamente un debate intelectual, ¿no? Inmanencia es una experiencia, inmanencia es una gratitud, inmanencia es una forma de estar en el mundo en la que te sientes asombrado, te sientes conectado con lo que te rodea, te sientes agradecido y te sientes también maravillado por todo lo existente, como Jorge Eduardo Eyelson, nuestro gran poeta, ese precioso artista que decía, el milagro de la existencia, ¿no? Entonces, esa es la inmanencia, y así como está la inmanencia, pues está lo inmanente, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo inmanente es aquello que puede ser un texto, puede ser un libro, puede ser una puesta de sol, puede ser una palabra, puede ser una presencia, puede ser un sonido, ¿no? Que de pronto te conecta precisamente y te salva, evidentemente. La inmanencia es como está en este juego con la trascendencia. Hablamos de una dimensión también mística, por decirlo así, en el sentido de sin adentrarnos en la vivencia de ese misterio, ¿no? Que constituye la vida. La vida es un misterio, ¿no? Entonces, por más que los científicos o los muy racionalistas pretendan definir las cosas, estamos viviendo un gran misterio, ¿no? Entonces, la inmanencia es la celebración de ese misterio, Alex. Y Florentino, y celebremos ese misterio. Tú muy bien mencionabas a nuestro poeta, pues Jorge Eduardo Eyelson, cuando reúnen esta poesía que llaman pues poesía escrita, ¿no? Tú hablabas de esa poesía no escrita también, digamos, que podemos encontrar en el mundo, en el amor. Y Florentino, coméntanos, y sí, me gusta tener una pregunta personal, tu relación con la música, ¿no? Tu padre ha sido un gran músico, y digamos, tu relación de la poesía y la música, tu relación familiar con la música, ¿nos podrías comentar, por favor, del tema? Sí, claro, te agradezco la pregunta, Alex. Efectivamente, ¿no? Mi relación con la música es desde mis primeros momentos en esta vivencia, ¿no? Del mundo. O sea, mi padre fue un gran concertista de piano y compositor, ¿no? Jaime Díaz Orihuela, una obras sinfónico-corales y obras para piano, ¿no? Preciosas. Y yo he crecido, mi abuelo también fue su maestro, también era compositor y pianista, Aurelio Díaz Espinosa, que compuso el himno, la música del himno de Arequipa, ¿no? Y mi bisabuelo y mi tatarabuelo, que curiosamente era un compositor de música sagrada, ¿no? Florentino Díaz Romero, que era mi tatarabuelo, ¿no? Maestro de capilla allá en la Catedral de Arequipa. Entonces, la música es algo que está, ha sido mi contacto con ella ha sido, podría decirte, amniótica, ¿no? Es una dimensión amniótica de la música. Para mí la música es la esfera, la esfera con la cual el universo se relaciona con todos nosotros, ¿no? Creo que como de alguna manera seguro han mencionado ya otros seres humanos a lo largo de la historia. La música constituye ese núcleo, ese nudo en donde lo visible, en la materialidad del sonido, ¿no? En esas vibraciones del sonido, se conjugan con una dimensión que es invisible, ¿no? Entonces, hay en la música una experiencia de encuentro, de conexión que plantea las formas, plantea las fuentes, plantea el encuentro con los orígenes más
maravillosos del universo, ¿no? De alguna manera, y volviendo un poco a Eielson, ¿no? Que lo hemos traído en esta hermosa conversación contigo, Alex, él mencionaba que su trabajo artístico emanaba de una matriz musical, ¿no? Hay una entrevista que él hace con Claudia Posadas, creo que es, en el año 2000, en el año 2000 o 2002, donde él menciona que su trabajo nace de una matriz musical, ¿no? Yo recuerdo mucho a mi padre cuando me mencionaba, muchos años atrás, ¿no? Allá por el año 95, 96, cuando yo me iniciaba en los estudios de la literatura. Yo tengo dos formaciones, ¿no? Por un lado la literatura, que culmino en el año 2009, y luego la medicina tradicional oriental, que empiezo a desarrollar esta formación a partir del año 2003, y que luego, y que bueno, se mantiene hasta ahora, ¿no? Porque en realidad es un continuum, como la literatura, como todo sonido en la expansión musical, tiene una culminación que nosotros contemplamos, pero también tiene una infinitud en su expansión, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí, cuando mi padre me mencionaba, por ejemplo, lo siguiente que iba a contar, que es que Bach, por ejemplo, este hermosísimo, tremendo compositor y músico, Johann Sebastian Bach, eh, tú te acercas a su obra, ¿no? O te acercas a la obra, por ejemplo, a la música tradicional andina, ¿no? La música pentafónica, del cual mi padre era verdaderamente un amante y devoto de la pentafonía andina, y él en su música realiza como, esa fusión entre música, entre matriz pentafónica andina y la matriz eh, que es la matriz occidental, por decirlo así, clásica. Entonces, él me decía, por ejemplo, en Bach hay una beta, ¿no? Bach encuentra una estructura, una manera de concebir el sonido, las armonías, el contrapunto, la fuga, ¿no? Entonces, él me mencionaba siempre esto, ¿no? Un artista, un ser humano en general, tiene que encontrar su beta, su centro, ¿no? Por decirlo así, aquello sobre lo cual puede tejer, ¿no? Tejer ese hilo que nos dan, ¿no? En palabras de Antonio Machado, ese hilo que nos dan, ¿no? Nuestras vidas son los ríos, sí, pero también nuestras vidas son los hilos que podemos tejer, ¿no? Y hay un tejer que es un tejer que sí, puede ser consciente, ¿no? Pero gran mayoría de seres, nuestro tejer es, 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 no me gustaría usar la palabra inconsciente, pero podría decir que es ensoñador, ¿no? Tejemos nuestras vidas ensoñadamente, ¿no? A veces nuestros sueños son los sueños del mundo, ¿no? Los sueños del poder, los sueños de la gloria, los sueños de la seguridad material, ¿no? Pero también son los sueños del amor, los sueños del compartir, los sueños de un instante, de una caricia, los sueños de una palabra de bondad, ¿no? Entonces, eh, ¿qué sueños vamos a tejer? Es como, de alguna forma, a cada momento en qué instrumentos nos vamos a convertir para expresar el sonido de ese gran instrumentista y músico que es este universo, ¿no? De alguna forma somos instrumentos que, que danzamos en nuestra vibración. Cada ser humano es un instrumento que la creación como inconmensurabilidad espiritual, como inconmensurabilidad de palabra, pero no solo de palabra tal como la comprendemos los humanos, sino de palabra en una dimensión más arquetípica. Eh, Somos de alguna manera eh, 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 somos performados, ¿no? Performados por por este soplo, ¿no? Florentino, y ahora que comentas de música, de hecho que una de las artes, digamos, tan hermosas como la música,
digamos, que tiene muchas cosas especiales y además que es una de las pocas artes donde, en el caso de la música clásica, digamos, donde la forma es el fondo y el fondo es la forma, ¿no? Entonces, que no necesitas hablar el idioma de Bach, el idioma de Beethoven, para comprender y sentir lo que ellos están dando, ¿no? Entonces, mira, qué importante lo que comentas. Y me gustaría también, Florentino, digamos, dentro de tu desarrollo poético, desde la publicación de tus textos, de tus libros, ese paso que tú das ya a la intervención en los espacios, en lo que digamos, algunos llaman la performance que tú utilizas, ¿cómo ha sido ese salto, ¿no? De la palabra escrita ya a la interpretación de la palabra, ese salto, digamos, a esa conexión que tú tienes? Porque, digamos, tú no recitas, digamos, hay una serie de artes que resultan de tus intervenciones, que de hecho que la palabra recitar es muy pequeña, ¿no? Es mucho más grande, mucho más complejo, hay una conexión que haces con el público. Coméntanos, por favor, digamos, ese paso que das y de qué se trata esas performances que nos tienes acostumbrado con mucho agrado, por supuesto, ¿no? Gracias, gracias, Alex. Es muy, muy gentil con tus apreciaciones, en verdad. Mira, el tema de la performance, yo también lo llamo acción mágica, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad nosotros en nuestra cotidianidad siempre estamos realizando una multiplicidad de acciones, ¿no? Estamos realizando una secuencia muy diversa, desde tomar un pequeño vaso, desde limpiar la casa, desde lavar nuestra ropa, desde caminar, en fin, ¿no? Tenemos una serie de acciones que realizamos, ¿no? ¿Cuál es la propuesta? En ese sentido, por lo que conversábamos hace unos instantes sobre la música, y creo yo, ya con un poco con esto que llamamos tiempo, con el recorrer de esto que llamamos tiempo todavía, eh, he reflexionado acerca de que quizá de alguna forma mi ser, ¿no? Mi ser como individualidad, al haber sido expuesto a esta irradiación musical permanente, ¿no? Por el contacto con mi padre y por la música y, en fin, toda su búsqueda, ¿no? Y también por mi madre, que tiene una sensibilidad artística muy, muy especial, ¿no? Mi madre, además, mi madre tiene una sensibilidad con la materialidad de las telas, los tejidos, porque ella, desde muy niño, yo la recuerdo en la práctica, en la exploración, por ejemplo, de lo que era la costura, los diseños, crear vestidos, crear incluso eh, artesanías, ¿no? De tela, flores, en fin, me encanta la tela, ¿no? La superficie de la tela, que es una suerte de música bidimensional, ¿no? Las telas son también una manifestación de de la sonoridad, de la sonoridad de la caricia de la materia, ¿no? En su suavidad, en en su caída, en el corte, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que esas dos influencias se expresan en mí precisamente en que no puedo leer tan solamente leyendo, creo que nadie realmente lo hace, todos de alguna forma encarnamos aquello que leemos, ¿no? Aquello que recitamos. Entonces, para mí la performance o la acción mágica no es otra cosa que buscar la sonoridad latente del instante, ¿no? En el instante en que nos encontramos ahora, hay una sonoridad latente que está más allá de los sonidos de los pajaritos, del perrito que de pronto ladra a lo lejos, o de los automóviles que ya se comienzan a desplazar por la ciudad, ¿no? Sino que también hay una sonoridad psíquica, es decir, hay algo en nuestro ser que todavía no puede ser verbalizado, pero que se hace verbo, de alguna manera, en nuestros gestos, en nuestro movimiento, en nuestra entonación, ¿no?
porque las palabras pueden ser las mismas, pero la entonación, la intención con la que tú enuncias algo es precisamente lo que le permite a esa palabra, lo que le permite a esa palabra conectar, ¿no? Y en ese sentido, para mí la performance es esa conexión, ¿no? Es esa conexión, no solamente en mi vivencia, la conexión de la fascinación del sonido vuelto materialidad de mi madre, sino la conexión de mi padre de la materialidad vuelta sonido. Entonces, es un ir y es un venir que se plasma en una especie también de ofrenda, ¿no? De ofrenda a esa posibilidad terapéutica, esa posibilidad sanadora de del acontecimiento poético, Alex, ¿no? Es decir, la posibilidad de que nosotros somos sanadores, ¿no? En la medida en que nos disponemos y en una sociedad como la que nos encontramos, eso también es la inmanencia. La inmanencia es precisamente esa cualidad sanadora, terapéutica, que podemos ser nosotros, cada uno, ¿no? En su intención, en su, bueno, cuando estamos, nos damos cuenta de ello, ¿no? Normal, no es que todo el tiempo uno esté en esa intención. Quizá las personas con otras cualidades espirituales muy desarrolladas lo tengan, sí lo hagan, pero yo personalmente, o sea, cuando puedo estar en esa intención, siento que estoy en una acción mágica, ¿no? Y en esa acción mágica es una acción mágica de sintonizar, ¿no? Nuestros sentires y a través de eso poder armonizarnos, ¿no? Armonizar, como en la música hay una nota fundamental que de alguna manera marca el equilibrio y el balance de las melodías, ¿no? Igualmente en la vida, ¿no? Hay que estar atento a la melodía del espacio para poder saber en qué momento vas a armonizar, ¿no? Incluso con una mirada, incluso con un movimiento de las manos. Entonces, tenemos una serie de recursos, Alex, como seres humanos, tenemos una serie de recursos que nos permiten verdaderamente eh, no solamente armonizarnos en esta dimensión de la vida, sino también poder conocer e intermediar aquellas fuerzas que sustentan esta vida. Ujú. Florentino, y ahora con todo lo que nos comentas, digamos, se me viene un poco a la mente cuáles son tus influencias, ¿no? Digamos, qué autores, no solamente en el campo de la literatura, por supuesto, también en la filosofía, o aquellos autores que quizás no han escrito nada, pero que han influenciado sobre ti con esa poesía no escrita, con esa literatura no escrita. Coméntanos, por favor, el tema de tus influencias, pues nos parece muy interesante porque, digamos, tu reflexión, tu análisis, y sonará contradictorio, pero esa manera tan humana de expresarte en un tiempo en que la velocidad, no solamente de la vida, hasta de las palabras, es una marca ya en los seres humanos que nos escribimos hasta por ya palabras que se están cortando cada día más, nos decimos ok, digamos, ya el lenguaje también está transformándose, se está corrompiendo el lenguaje, digamos, y en este contexto, pues tú nos comentas con esta profundidad, nos comentas con esta filosofía, no desde ahora, sino desde ya joven con inmanencia. Cuéntanos, por favor, sobre las influencias que has tenido, ¿no? ¿Quiénes fueron tus grandes maestros? Sí, muchas gracias. Es muy hermoso poder hablar de nuestros autores, ¿no? Es decir, como cuando Dante Alighieri se encuentra con Virgilio y le dice, tú eres mi autor, ¿no? Antes de empezar ese tremendo viaje iniciático y viaje de transformación alquímico, espiritual, que es la Divina Comedia, o la comedia, ¿no? Boccaccio luego le añadiría este epíteto de divina, ¿no? Porque es el camino del hombre, del ser humano, a la dimensión, pues, espiritual, ¿no? Bueno, sí, nuestros autores, ¿no? Nuestros autores
son los autores y autoras, ¿no? Que habitan ahí en nuestro corazón y a quienes que nos brindan mucha serenidad, ¿no? Cuando realmente, en mi caso, por ejemplo, hago eco de aquello que me transmitieron, ¿no? Y bueno, para empezar, mis padres, ¿no? Definitivamente son mis autores en tanto que sus anhelos, lo que ellos han amado y el testimonio que me han brindado en esa fidelidad al arte, ¿no? Una fidelidad a prueba de bombas, ¿no? Al arte, a la dimensión artística como forma de vida, ¿no? El arte como forma de vida y como sentido de vida, ¿no? Es decir, eh, hace poco leía de Alejandro Jodorowsky esta frase, ¿no? Un arte, el único poder que sería bueno tener es el poder de ayudar, ¿no? Entonces, yo en ese sentido también creo que el arte es una de las grandes posibilidades de asistirnos, no solo espiritual, sino también emocional y físicamente entre los seres humanos, ¿no? Y en ese sentido, otro gran referente para mí, dentro de los autores que yo encuentro en la literatura, es, por ejemplo, en poetas Jorge Eduardo Eyelson, ¿no? Para mí es un referente. Para mí, mi encuentro con Eyelson, tuve un encuentro personal con Eyelson, ¿no? El año 2003, personal en un sentido de material, de que lo haya visto en vivo y en directo. Lo vi virtual. Mi primera conferencia virtual fue la conferencia en la que apareció Eyelson en el año 2000, si mal no recuerdo, 2001, en la Fundación Telefónica. En ese tiempo, el espacio de Fundación Telefónica, Eyelson no se le veía en Perú eh, como 20 años, y él apareció con una máscara de estrellas, ¿no? Entonces, para mí eso fue muy impactante, pero mi encuentro más personal con él fue cuando en un bus abro un libro sin título de Jorge Eduardo Eyelson, y yo estaba en una situación personal bastante, que podría decir incluso, estaba creo que teniendo en ese momento en el bus una suerte de situación respiratoria muy complicada, no podía respirar. Y en el momento en que me encuentro con el poema de eh, incline suavemente la cabeza en una almohada, sonría un minuto solamente, imagine que no existe el bien ni el mal y verá cómo su pensamiento y su esqueleto se volverán de cristal. Y ese poema para mí me fue como un Juan, ¿no? Que se encendiera ante mis ojos y ante mi corazón. Y desde ahí mis encuentros con su obra siempre han sido esa, esa, esa posibilidad de tener, de reencontrarme con ese origen, ¿no? Eyelson también, eh, por ejemplo, una de las personalidades que también me influyen, aunque no acuda con mucha frecuencia, ¿no? Me encanta la propuesta coreográfica y de danza de Pina Bausch, por ejemplo, ¿no? Eh, su, su, su hondura, ¿no? Su materialidad transformada, humanizada, ¿no? Por mi acercamiento también a la danza, ¿no? A la danza contemporánea. Pina Bausch, me encanta realmente su testimonio como maestra, como expresión de una búsqueda, ¿no? Una mujer tan excepcional, ¿no? Y bueno, este, por ejemplo, bueno, hablamos de los amigos que siempre están allí, amigos convertidos ahora en libros, que son como Virgilio, ¿no? Él es hermoso Virgilio, Publio Virgilio Marón, ¿no? Eh, este, Horacio, me encantan los clásicos, ¿no? Virgilio, Horacio, pero, pero no los puedo nombrar así como así, ¿no? Tendría que nombrarlos quizá recordando
el aire de Sicilia, el aire mediterráneo que resonaba en sus versos, ¿no? O como este precioso poeta eh, fundamental para mí que es Friedrich Hölderlin, ¿no? Hölderlin con sus acercamientos y su acariciar del ser, ¿no? Que un filósofo como Heidegger ya apreciaría y desprendería gran parte de su reflexión filosófica a partir de lo que Hölderlin o otro poeta hermoso alemán, Georg Trakl, bueno, austriaco, plantearía también su obra, ¿no? Pero William Blake, Arthur Rimbaud, eh, Vallejo, ¿no? Vallejo, Vallejo es mi relación con Vallejo es curiosa porque eh, mi primer contacto con Vallejo espiritual, por decirlo así, porque uno tiene el contacto con los libros, uno lo lee de chico en los colegios, pero hay un momento en que la poesía te muerde, verdaderamente, ¿no? Entonces, cuando la poesía te muerde, es como la mordida de los dientes del león, ¿no? No va a dejar nada en tu corazón que no sea poético, ¿no? Entonces, fue con una historia con José Watanabe, cuando él estaba en un hospital en Alemania, y lo que lo hizo sobrevivir, esto es una anécdota que él comentó alguna vez, lo que lo hizo sobrevivir fue un verso de César Vallejo: quiero vivir aunque sea de barriga. Entonces, esa expresión a mí me marcó. Yo dije, qué tiene este ser, este hombre que escribe así, ¿no? Y luego, obviamente, la profunda admiración de Emerson a Vallejo, ¿no? Yo creo que Vallejo es uno de los grandes autores de Emerson, ¿no? Autores en el sentido que crea a este Emerson en su lenguaje, desde la perspectiva de Emerson, obviamente. Otro gran autor que yo retorno siempre, Alex, es, eh, por ejemplo, Lao Tse, ¿no? El gran poeta y legendario místico del Extremo Oriente, Lao Tse, los poetas sufís, los poetas místicos me encantan, ¿no? Jalal al-Din Rumi, Hafiz, Lao Tse, Chuang Tzu, eh, eh, Wang Wei, ¿no? Tu Fu, Li Po, o sea, toda esta poesía hermosísima, los, lo- lo- los maestros budistas, ¿no? Taisen de Shimaru, en fin, eh, hay una galaxia de autores que están allí, ¿no? Y que yo tengo una relación también curiosa con los libros porque de alguna forma yo siento que el libro es una presencia también, ¿no? El libro es una presencia así, dotada es una suerte de cuerpo, ¿no? Y por eso también, vinculando este hacer de mi madre, esta sonoridad de mi padre, busco yo crear libros que podríamos llamarlo libros de artista, pero que en realidad yo los llamo libros dispositivos alquímicos, ¿no? Libros desarrollados de tal manera que te permitan conectar con un tipo de energía, ¿no? La energía está, como mencionaba Baudelaire hace ya casi 2 siglos, ¿no? Lo maravilloso nos empapa y nos rodea como la atmósfera, pero tenemos que verlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, también una autora que me parece impresionante es Edith Sitwell, ¿no? Esta inglesa, Dickinson, ¿no? Maravillosa, esta poeta también norteamericana, Emily Dickinson, en fin, ¿no? O sea, y viendo a Perú, pues bueno, Perú tenemos una tradición tremenda de poetas, ¿no? Y de artistas, pero Y es Florentino, y todo lo que nos comentas, en realidad, de estos autores, digamos, un poco me lleva a mi siguiente pregunta, ¿no? La política y la literatura, la política y el arte.
Dicen que para que el mundo mejore, los poetas deben comprender un poco más de política y los políticos deben comprender un poco más de poesía. Dentro de tu participación y tu función actual como regidor metropolitano, bueno, esto es público, por supuesto, es la primera vez que yo escucho a un regidor en una sesión de consejo leer poesía, ¿no? Frente a decenas de regidores de diferentes bancadas y posturas dentro de este campo democrático, por supuesto, en que vivimos, frente a una autoridad de la ciudad. Y me pareció muy sui generis este gesto casi revolucionario de incluir el poema, la poesía dentro de estas sesiones que, digamos, siempre son muy tensas, ¿no? Entonces, y me lleva también a otro plano, por ejemplo, en el Congreso, la poeta Rocío Silva Santisteban, digamos, una poeta académica, investigadora de calidad, me hace pensar en la siguiente pregunta. ¿Cómo crees tú que debe ser la relación entre el arte, los artistas y la política? ¿No? Porque existe un divorcio muy marcado, digamos, en que yo no entro en temas políticos, yo soy artista, yo estoy acá, o yo soy gestor cultural, no entro en temas políticos. Pero ese paso, esa conjunción que debe existir para poder, digamos, trabajar por un proyecto de desarrollo sostenible, participativo, que nos involucre y que podamos asistir a este llamado, porque finalmente la sociedad es de todos nosotros, ¿no? Por favor, ¿nos puedes comentar un poco más sobre lo que tú consideras que debe darse en esta relación? Sí, por supuesto. ¿No? Y muy interesante tu reflexión, Alex, y la pregunta, puesto que efectivamente, ¿no? Yo creo que la relación, mira, yo lo veo así un poco, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que crea nuestra realidad diferenciada, ¿no? De alguna forma, es el lenguaje, la manera en cómo nosotros nos acercamos al mundo, la manera en cómo el lenguaje nos instala el mundo, ¿no? Y en ese sentido, evidentemente, por una tradición histórica, ¿no? Por una serie de vivencias que tienen que ver con un devenir histórico, un devenir de cómo ha evolucionado el humanismo, cómo ha evolucionado la política, la ciencia, el racionalismo, en fin, todas las corrientes que han modelado este momento actual de la humanidad. Hay algo que es evidente, y es que los espacios están compartimentados, ¿no? Tenemos el político que quizá está dedicado exclusivamente a la política, y en fin, tenemos el médico dedicado a la médica, ¿no? Dedicado a la medicina, el músico dedicado a la música, en fin, pero creo que en este espacio compartimentado, nosotros debemos quizá, y eso sea un motivo de transformación en nuestra percepción, ¿no? Es una percepción de la realidad a la que obedece y que genera a su vez como causa y efecto de esta compartimentación, de esta especialización de los saberes y las prácticas. Quizá es el momento de precisamente integrar, ¿no? Y en ese sentido, por eso yo planteo, no lo planteo yo solamente, es algo que tiene una tradición con distintos nombres, ¿no? En diversos artistas y pensadores y pensadoras a lo largo de la historia. Yo planteo, por ejemplo, el tema de lo poético, ¿no? Lo poético como la confluencia, precisamente, no solo de un saber, de un sentir, de poesía, sino también de un hacer, de una acción y de un conocimiento que puedan sumar, que puedan juntar, que puedan conectar entre ciencia, que es como, vamos a relacionarlo como si fuese la mente, ¿no? La dimensión de la cabeza, y dimensión artística, poesía, todas las expresiones, que podríamos decir que es la dimensión del corazón, ¿no? Entonces, ese encuentro entre la mente y el corazón tiene que surgir en la expresión, ¿no? Entonces, para mí era muy importante, y lo sigue siendo,
este, hacer incidencia a través de la lectura o la improvisación, porque algunos poemas los he improvisado ahí en pleno Consejo Metropolitano, de la poesía. Hay que devolver la poesía al espacio político, entendido el espacio político como ese espacio donde existe una comunidad de personas que piensan y hacen en función de construir una comunidad mejor, con mejores, con una mejor, una comunidad que de alguna manera apunte a un sentido. Y ese sentido es la percepción que nosotros queremos tener de lo humano, ¿no? O sea, ¿qué humanidad vamos a crear? Vamos a crear una humanidad pegada a los smartphones, una humanidad con temor unos de otros, vamos a crear una humanidad sumida en el consumismo, vamos a crear una humanidad sumida en el miedo al mañana porque no se sabe si tendrán o no jubilación, vamos a crear una humanidad que manipule todos los elementos de la vida con esta suerte de ibris que denominaban los griegos, este, este, este excederse, ¿no? Este sobrepasarse, ¿no? Y tomar de alguna forma actitudes que ya no contemplan nuestro entorno con esa reverencia, con ese respeto, ¿no? Que deberíamos tener. Vamos a crear una humanidad de niños eh, sin búsqueda de conocimiento, sin amor al saber, sin respeto, ¿no? Donde nosotros, si les compramos o no les compramos alguna cosa, entonces nos hablan o no nos hablan. O sea, ¿qué humanidad vamos a crear, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es imprescindible, es fundamental y es el momento porque yo lo había mencionado creo que en otro espacio, pero nosotros somos una humanidad al borde de la extinción, ¿no? Y eso hay que decirlo, ¿no? Somos una humanidad al borde de la extinción porque, no por el tema del coronavirus, que para mí, desde mi punto de vista, solamente materializa una actitud que ya estaba incorporada en nosotros, una actitud de miedo, una actitud de eh, aislamiento, una actitud de no, de guerra, ¿no? Porque al coronavirus se le menciona como el enemigo, ¿no? El coronavirus es el enemigo y hay una guerra contra el coronavirus. Entonces vivimos el lenguaje de la guerra y la competencia. Entonces, en ese sentido, necesitamos equilibrar esta exacerbación nerviosa de lo mental, necesitamos equilibrar con este florecer del corazón, de lo poético, con esta posibilidad de maravillarnos de lo que no necesariamente tiene que costarnos o de lo que no necesariamente tiene que pasar por una tarjeta de crédito. Este maravillarnos de la contemplación de una flor, este maravillarnos de la contemplación de una persona que viene, de maravillarnos de poder ver, ¿no? De poder hablar, de poder tragar saliva, de poder tocar nuestro propio ser, ¿no? Maravillarnos de estar aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, necesitamos, eh, yo hago un llamado a todos los artistas, las artistas y todos los políticos, las políticas, que podamos dialogar, que podamos confluir, ¿no? Y aprender, ¿no? Porque no es que el artista tenga todas las respuestas, ni el político tiene las respuestas. Yo creo, sinceramente, Alex, que toda nuestra existencia es política, ¿no? Como, por ejemplo, muchos de los fundamentos en ahora la actual reflexión que se da, por ejemplo, en la teoría, en la reflexión, el debate sobre los acontecimientos políticos actuales, se habla de que lo personal es político. Yo creo que nuestro hacer, nuestra intención es política en el sentido en que esa intención va a repercutir en toda la ciudad, ¿no? Va a repercutir en toda la ciudad, pero también no es, todo es artístico, todo es artístico, todo tiene la posibilidad de ser abordado
desde esa intención de belleza, desde esa intención de amor, ¿no? Todo puede ser abordado desde el momento que agarras una taza, desde el momento que estás en el baño. Puedes, ¿por qué no hacerlo como un artista, ¿no? ¿Por qué no, hasta de repente discutir, ¿no? De una manera artística, no lo sé, ¿no? Y no, y no entrar en estas dimensiones terribles, ¿no? En las cuales nos tiene condicionado la televisión, nos tiene condicionado el entorno, nos tiene condicionado la prensa, que es el entorno de la violencia, como si el ser humano fuese natural y esencialmente destructivo, cosa que yo no lo creo en lo absoluto, ¿no? Entonces, esta fusión entre lo político y lo poético es de vital importancia como una, no digo que sea la fórmula total, no estoy en capacidad de dar fórmulas, ni mucho menos, pero sí creo en ese camino en que lo político puede dialogar con lo poético, porque son expresiones de una misma naturaleza, que es la naturaleza humana, ¿no? Nuestra Mira, qué naturaleza humana, interesante. sí, es política. O sea, en el sentido, digamos, podemos decir que el sentido gregoriano, tan natural, eh, es a la vez político. Y el ejemplo que tú pones sobre, digamos, acostumbrarnos a lo poético, así como, y en todo, no solamente en las facetas que consideramos, entre comillas, artísticas, sino en todo lo que podamos hacer en el tema doméstico, en el tema profesional, o como ese personaje de tu mismo nombre, Florentino Ariza, de El amor en los tiempos de cólera, que escribía las cartas como si fuesen cartas de amor, ¿no? Entonces, ¿y por qué nos parece tan extraño eso, no? Si es tan, digamos, tan humano, esa forma de expresión. Florentino, hoy día hemos estado conversando de música, de la familia, hemos estado conversando sobre la poesía no escrita, la poesía escrita, los maestros que han regido tu carácter, tu formación, sobre la política también y lo poético. Nosotros queremos agradecerte, Florentino, por estar por ese espacio, eh, digamos, en este bloque de entrevistas, La ciudad y los libros, y nos vamos no solamente pensando en los libros escritos, sino también en los libros no escritos, en los libros de una buena conversación, en el libro que vamos pensando mientras cocinamos un estofadito de pollo, porque como tú bien dices, lo poético no está exclusivamente a ese espacio, esa hoja en blanco, y bueno, ya finalizando esa entrevista, no sé si quisieses decir algunas palabras ya finales, Florentino. Sí, solamente, bueno, agradecer este espacio, este momento de conversación, son sumamente necesarios. Y yo quisiera comentar esta idea de que nosotros estamos pasando por una situación eh, muy terrible, ¿no? Evidentemente, eh, y quería, en medio de esta situación, recordar aquellos versos de Hölderlin cuando decía, diversas son las líneas de la vida, cual límites o sendas de montañas. Lo que aquí somos, allá, más allá quizá, eh, un, un eco de infinitud habrá de retornarnos con armonía, con inmensa serenidad y con alegría. Entonces, quería culminar con estos versos de Hölderlin y decir eh, que lo poético nos pueda asistir y nos pueda impulsar en ese vivir, en este vivir que es de instante a instante, ¿no? De instante a instante. Eso, Alex. Okay, muchas gracias, Florentino. Muchas gracias a todos por seguir el Facebook de Lima Lee. Y tenemos muchísimas entrevistas que se vienen en el transcurso de los siguientes días.
Por favor, no se desconecten. Y hay muchas sorpresas, hay lecturas de poesía, presentaciones de libros, entrevistas, conferencias, talleres virtuales y, digamos, este tiempo de que estamos protegiéndonos en este aislamiento, pues protegémonos con un poco de poesía. Muchas gracias, Florentino, muchas gracias a todos y hasta la siguiente entrevista. Hasta luego. Gracias.